Bueno, buenas noches. Estamos en el auditorio TICMAS. Esta sería como una especie de, si fuera un disco, o como una especie de bonus track, donde después de la última entrevista a Inés Esteves, que fue brillante, fue genial. Ella, Sí, la entrevista, digo, todo lo que... El entorno. El entorno, todo lo que se habló. Es casi como una especie de ese bonus track que bueno, que continúa y es como para darle un cierre también a esa serie de entrevistas de el auditorio TICMAS. Que digo, que para contextualizar un poco también al público, bueno, TICMAS es un espacio que armamos desde Vidatech para contar un poco cómo funciona la plataforma digital y llevarlo un poco al 3D, ¿no? En esto digamos, de armar una propuesta que invite a la gente a recorrer las estaciones lúdicas, que básicamente, digamos, mezclan ciencia y aprendizaje con cuestiones más vinculadas con el pop o con cosas más, de formatos no tradicionales, para decirlo de alguna manera. Un espacio con talleres donde los docentes del staff de la empresa estuvieron todos los días dando un montón de contenidos que siempre estaban llenos. El espacio también de realidad virtual, donde la gente podía flashear que estaba en un ala delta volando. Bueno, pero casi como lo central dentro de esta cuestión de plantear esto de cómo contar y cómo pensar el aprendizaje del futuro o del presente en realidad, es el auditorio TICMAS, este lugar donde también pasó pasó mucha gente, espectadora, mucho público, y donde ocurrieron más de 100, ahora me vas a contar, pero más de 100 entrevistas donde pasaron músicos, actores, científicos, docentes, especialistas en educación, que hablaron y contaron sus experiencias o dieron sus perspectivas respecto a lo que tiene que ver con lo que ellos hacen y sus perspectivas respecto también a lo que es la educación, el aprendizaje. Ahora, eso es matemáticamente hablando, la variable. Ahora, el dato constante es que vos, Patricio Zunini, fuiste, digamos, el mentor de la mayoría de las entrevistas y la verdad que, digamos, en un punto me pone a mí, además de ser amigo tuyo, y digo, es como raro estar entrevistando al mejor entrevistador de la Argentina. Es como, un aplauso por favor para Patricio. Y es como que digo, bueno... no es el más... No soy ni el mejor ni el que hizo más entrevistas en la feria, además. Bueno. Porque la Radio Francia hizo más que nosotros. Bueno, pero no es una cuestión cuantitativa ni una competencia. No, por supuesto. O sea, no son las Olimpiadas de la entrevista, lo que digo es realmente... me parece también está bueno, digamos, este cierre de bueno, todo el trabajo que fuiste haciendo estos días, que en realidad todo el trabajo que fuimos haciendo, todo el equipo, digamos, de TICMAS, que, digamos, que por ahí, como me decías hoy vos, hoy en la tarde, que por ahí siempre en la cámara y en las notas apareces vos entrevistando a alguien, pero en realidad es casi como una cosa metonímica, hay un montón de gente trabajando, un montón de profesionales, docentes, facilitadores, gente que está laburando en diferentes áreas, para que todo esto ocurra y sea posible. Pero concretamente, digamos, esta cosa de poner el cuerpo, de hablar, y lo que a mí me llama la atención más allá de lo formal es, además del stand de TICMAS, está Leamos, en el pabellón amarillo, frente a Zona Futuro, ahí cerca de la entrada de Servinio, y que yo a veces te veía que de repente ibas, entrevistabas a alguien, o sea, era como, yo pensé que en un momento pensé en la clonación, en serio, porque en un momento te veía vos que estás entrevistando a alguien, y de repente a los 20 minutos ya estabas hablando con otra persona y hablando, o sea, y haciendo introducción, pero con un rigor, digamos, de la información sobre ese entrevistado que era bastante notable. Antes de preguntarte sobre el procedimiento, digamos, de tu trabajo como periodista, me interesa, está bueno que nos cuentes cómo fue el proceso de curaduría de las entrevistas en el auditorio TICMAS, dialogando con esto que hablábamos recién, que es este espacio con las diferentes zonas, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo fue el criterio, el proceso y, bueno,
un poco la idea de seleccionar a los invitados y por qué esa diversidad también de presentar a músicos, actores, científicos, docentes, etcétera. Es una buena manera de evaluar el auditorio de TICMAS. Primero que no fui el único curador, participaron Mercedes Conte, Ana Sánchez, vos tiraste también varios nombres importantes que vinieron. Viviana Soco, que es nuestra jefa, trajo a figuras de mucho peso, pero en todo caso lo que puedo decir es que planteamos muy laxamente, aunque no lo viera el resto de la gente, nosotros sí, planteamos una serie de recorridos por el auditorio que nos ordenaba. Pensar que solamente la educación se puede debatir desde la educación y nada más, hubiese sido encajonar una idea que le hubiera quitado peso y le hubiera empobrecido. Ahora, pensar que vos podés hablar de educación con un exministro o con un funcionario actual, con un docente, y también podés pensar la educación desde el arte, la matemática, las ciencias en general, la difusión de la ciencia, el periodismo científico, y desde un actor, un músico, un artista plástico. Creo que lo que hace es que nosotros podamos pensar esta plataforma de TICMAS, que son 6 nombres y que los 6 nombres representan son 6 letras que representan 6 nombres, que son 6 vertientes distintas: tecnología, innovación, matemática, arte, que me parecía que era la forma en la que nosotros podíamos encuadrar el debate sobre la educación. Y al hacerlo de esa manera, no nos íbamos a quedar únicamente con un solo relieve o con un solo perfil. Si la escuela está en crisis y trabajábamos sobre la crisis escolar, nos hubiéramos quedado con un tema. Si la escuela es un lugar para aprender ciencias y nos quedábamos solamente con eso, bueno, hubiésemos hablado muchísimo en profundidad sobre la educación científica, pero nos hubiéramos perdido planes educativos, análisis de pedagogos, cuestiones que tienen que ver con el arte y la sociedad. Y además, si nos hubiésemos quedado solamente con la parte más de blanda en esta composición de lo más académicamente duro y lo más blando, hubiéramos perdido todo un perfil que hubiéramos perdido una oportunidad de contar en un lugar de muchísimo impacto cómo nosotros pensamos la educación. Bueno, de alguna manera está un poco relacionado también con esta idea de los contenidos transversales, ¿no? A mí me parece lo más interesante pensar un poco el futuro de la educación y cómo es entender la cultura y el futuro y, digamos, por la lógica del mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos, es esta idea de cruce de disciplinas, ¿no? Lo transdisciplinario, lo multimedia, entonces lo interactivo, lo epifánico. Bueno, eso no. No, pero digo, pero me parece que está bueno en esta diversidad también de contenidos y de invitados. Me parece que refleja un poco esto de los contenidos complementarios o transversales, ¿no? Por supuesto, de hecho hicimos un recorrido con el Centro Cultural de la Ciencia en donde contábamos la ciencia desde los museos, las artes plásticas, el teatro. La lucha libre. Yo vi una que era... Maravilloso. Hablaba de los luchadores hablando del átomo. Sí, era maravilloso. Y cómo la física puede ser descripta de alguna manera o representada o emulada a partir de una lucha de catch. Pero bueno, es que en última instancia, eso no deja de ser un vehículo de promoción. Es genial. Pero que es alucinante. Y además te habla un poco de esa batalla cultural que pone el científico en la práctica. Después es gracioso que Albert Einstein tenga que pelear contra, no sé, Planck. Es gracioso. Es un lindo videojuego ese. Sí, estaría buenísimo, te digo, estaría buenísimo hacerlo. Ahora cuando termine la feria, ustedes vamos a juren, plantearlo. Sí, pero es interesante plantear que el científico es un tipo que está todo el tiempo haciendo una batalla cultural, ¿no? Totalmente. Sí, me parece, bueno, por eso, esto que... De hecho, había charlas que de repente están por ahí más enfocadas en lo que era la gestión cultural, o la gestión de educación más que cultural, porque acá, había como una idea de como diferentes miradas respecto a esta cuestión, digamos, que la educación, el aprendizaje también tiene obviamente un sesgo
digamos, de sentido y político más allá de las metodologías técnicas. Vos hablás de la mesa con Axel Rivas. Exactamente, a mí me pareció fascinante. Muy sorprendente el tipo, porque primero que es un tipo que ha reflexionado muchísimo, y segundo porque tenía un discurso tan estructurado, tan, ¿viste?, articulado, como dicen los ingleses, y planteaba una mirada muy superadora de lo que es la educación, porque la planteaba desde un componente político. Total. Nosotros los que estudiamos educación sabemos que la educación tiene una misión política, además de ser formarte y tener una misión propia, tiene una misión que se llama misión propedéutica, tiene una función propedéutica, que no deja de ser una misión política, cómo construir, entre comillas, cómo construir ciudadanos. Y esa idea de la ciudadanía es una idea que está puesta en crisis hoy en día. ¿Qué es el ciudadano argentino? Me parece que Axel Rivas es el tipo que dijo, bueno, mira, si vamos a pensar la educación, pensémosla como un dispositivo político. Me resultó muy provocadora y muy generadora de ideas, ¿no? Y sí, me parece que son esas ideas o esos acontecimientos, reflexiones que también te llevan un poco más allá, ¿no? A mí la sensación que me dio, digamos, para cerrar un poco la idea, digamos, del auditorio Tigmas, es que un montón de personas que venían acá y veían las entrevistas, que eran, ya hablamos de la diversidad de los invitados y de las temáticas, era como siempre alguien se iba con algo más. O sea, a ver, vamos a resumir. Si de repente hay una idea que tiene que ver con Tigmas, que es transformar el aprendizaje, venir, escuchar una charla, ir a un taller, hacer un recorrido por las estaciones lúdicas, o de repente experimentar lo que es la realidad virtual y sus posibilidades, te vas un poquito transformado. Y de repente es tan masiva la Feria del Libro, pasan más de 1.200.000 personas en Bariloche, sí. Y aparte fue como estructurado como una especie de plaza abierta donde la gente pasaba. Había niños, unos amigos míos me decían que había niños de 10 años que decían, quiero ir a Tigmas, quiero ir a Tigmas, quiero ir a Tigmas, como si fuera una especie de parque de diversiones. Una locura. Pero bueno, eso también me parece que también es la idea para generar interés y estimular el interés por el saber, por la cultura y por los libros y todo eso. Y me parece que es algo que venimos trabajando nosotros hace mucho tiempo. Y bueno, y verlo plasmado en toda esta dinámica está buenísimo. Vino Pablo Llanera acá el miércoles o jueves. Pablo Llanera es un periodista de La Nación y es un tipo al que yo le tengo mucha admiración. Y le preguntaba a él cómo se hace una reseña o qué piensa, y él decía, yo en una reseña tengo que tirar una idea. Si no tiro una idea, no estoy tirando nada. Y en un punto yo creo que esa misma idea, esa misma propuesta, es la que yo pienso en una entrevista. Si vos te vas de una entrevista con una idea, aunque no sea una idea nueva, no todas las entrevistas tienen que descubrir una verdad oculta, no todas las entrevistas tienen que ser un descubrimiento epifánico, pero sí tiene que plantear una idea. Si vos en una entrevista con un científico o con un escritor te vas con una idea nueva, con una idea que te haga pensar, no necesariamente nueva para todos, sino idea nueva para vos, o una forma de expresar de algo nuevo esa idea, parece que eso es lo valioso. Y cuando no se da una idea, cuando la entrevista pasa, es un error. Bueno, es un error del entrevistador, no del entrevistado. O sea, acerco la cámara a lo que estás diciendo y voy un poco a tu rol y a tu trabajo como periodista. Vos en tus entrevistas trabajás esa zona y lo que me parece que no quiero tirarte flores porque me dijiste que no digas, ay, sos... claro, no, pero para ser objetivo, realmente, digamos, en las entrevistas siempre vas como al punto y querés siempre sacar esa idea. Es como, casi como si fuera tu trabajo como periodístico en las entrevistas, es como si fuera una extracción de esa idea para que haya por lo menos algo que alguien se lleve, que no sea solamente palabras y un relato de algo que sea invertebrado. Me gusta mucho el género de entrevista a mí. Me gusta mucho. Me parece que es un género en el que me siento cómodo y en el que yo puedo encontrar una empatía con el otro. Me gusta mucho el género porque me gusta mucho más preguntar que hablar. Por eso toda esta entrevista que estamos haciendo me pone incómodo. Pero pero me parece que está bueno también que cuentes. Sí, porque además es una puesta en abismo, donde de alguna manera también para que pienses y cuentes, o sea, es bastante admirable tantas entrevistas y te digo esto, y que de repente terminás una entrevista, subís una entrevista y hablás y tenés la información
de esa persona que vas a entrevistar. ¿Cómo haces para hacer ese trabajo previo? ¿Cómo es ese trabajo, digamos, de investigación o de research o lo que fuera para que vos te sientes con alguien y sepas de lo que está hablando y sepas quién es y bueno, y tengas algo para decir y para preguntarle? Bueno, nosotros comenzamos a armar este stand, este auditorio y el auditorio de Legamos hace bastantes semanas ya. Y cuando curábamos la sección, si cabe la palabra decir curar, un poco la selección de las personas estaba apuntada en base a quiénes eran las personas que venían. Entonces, no llegó acá nadie que no supiésemos quién era. Todas las personas que subieron a este auditorio, aquí o en Leamos, los conocíamos, por un punto. A los escritores los hemos leído a todos. Y yo, mal que mal, soy un tipo de 44 años y hace 15 años que estoy trabajando en esto. A vos, no sé, ¿cuántas novelas tuyas leí? 5, 6. Y creo que leí la mitad de lo que publicaste y sin embargo ya leí 6 novelas. Entonces, si tuviese que sentarme ahora a hablar con vos y puedo tomar algo de lo tuyo. Sí, después mi día se dividía en dos. La mañana era una especie de un momento de producción, arreglábamos los horarios, quién iba a buscar a la gente, y la tarde era la entrevista. Yo no llegaba nunca virgen a la nota, pero porque es imposible que llegara virgen. Primero porque si curás el contenido y después, si los conocés, sabés de qué van a hablar y sabés de qué van a contar. Por otro lado, hay una figura que a mí me gusta. Yo de chico hice judo y siempre me quedé con la idea de que yo era medio judoka. El judoka es el tipo que aprovecha la fuerza del otro. Claro. Es un arte marcial muy extraña porque es un arte marcial de llaves y de trabas, pero donde siempre estás apoyándote en la fuerza del otro. Es muy complejo porque no deja de ser una lucha donde los dos están colaborando en una oposición, ¿no? Pero esa idea del judoka siempre me gustó pensarla en la entrevista. Yo en la entrevista me apoyo mucho en lo que dice el otro. Por eso cuando hay una idea, yo siento que esa idea la puedo percibir y puedo... Si el entrevistado la merodea, yo puedo encontrar la forma de que la diga. Pero si el entrevistado es una persona que no conozco o que no merodea o que responde parco, tengo que estar preparado. Claro. Entonces, la sensación de el tipo que sabe de todo es falaz. Lo que yo encuentro es un poco esa energía. Y aquí en la feria, en particular aquí en la feria, al haber hecho... Nosotros hicimos 100 acá, hicimos 75 u 80 allá. Demencial. Sí, pero no solamente, no fueron 200, evidentemente, mira, no fueron 200 entrevistas que hice yo. Vos hiciste entrevista, Mariana Cosodij hizo un montón de entrevistas. Acá, no sé, Beatriz Dimeo le tocó ayer una entrevista que fue difícil y que la hizo igual. Y digo, hay mucha gente que ha participado haciendo entrevistas, entonces no son 200 mías. Sí, sé que son muchas, pero no son 200. Pero la forma de entrevistar es mirarlo al otro a la cara. Yo entiendo que la conexión a los ojos era lo que me ataba a mí con el otro, ¿no? Digo, si después hacemos un repaso, vas a ver que todas mis entrevistas te estoy mirando a la cara. Porque eso era lo que me decía, estoy en el aquí y en el ahora. Si yo me pongo a ver cosas y evidentemente ya estoy pensando en la entrevista que viene, por dónde, cómo tengo que hacer la introducción, y eso me quita espacio y pierdo un entrevistado. Y así como el año pasado hicimos 100 en total, y yo decía, bueno, hicimos 100, todo bien, pero para cada entrevistado era una. Claro. No eran 100, no eran... acá me pasó lo mismo. Pensar, bueno, vamos a hacer 200, bueno, pero cada entrevistado, cada invitado única. Es su entrevista única. Salvo Mariana Kopman, que vino 2 veces, y Walter Sosa Escudero, que vino 2 veces, porque vinieron por distintos libros y por distintos temas. El resto de los invitados vino una sola vez. Me entiendo. Igual vos decís que te dividís el día en dos partes, la mañana y la feria. Pero también escribís para Infobae y a veces haces notas que tienen que ver con las entrevistas de la feria y todo eso. O sea, con lo cual me imagino que tu día se divide en más partes. Sí, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el proceso ese, digamos, de... Ya no en este espacio público acá en la Heterotigma, sino estás en tu casa. Hagamos una especie de... Hagamos un zoom in al Patricio Zunini en su casa, frente a su computadora, haciendo la nota para Infobae para que te vaya a entregarla en 2 horas. Sí, ahora terminamos y tengo que escribir una nota. Ahora estamos tomando un vino como para cerrar y para brindar con todo. Sí. O sea, ¿cómo es el ritual? ¿Te sentás, abrís un vino, escribís la nota? Sí, en casa vino no, pero por ahí me tomo un whisky, tranquilo, y escribo la nota. Y lo que necesito sobre todo es bajar la ansiedad. Ah, mirá.
Y porque ¿Cómo vos es eso? estás. Porque nada, que- vos estás todo el día en un ritmo que no para. Y. Todo lo que sale por cámara no se ve todo lo que hay, pero hay un hormiguero atrás de esto. Claro. Y si yo tengo que escribir, la escritura, vos lo sabés, te Sí, obliga sí. otro tiempo. Entonces, por ahí, de acá de la feria me voy caminando a casa, que vivo cerca, vivo unas 15 cuadras, entonces me voy caminando, voy ya pensando la nota y... Sobre todo tengo que tener el primer párrafo, o la primera idea, si no el primer párrafo. Ya después sale. Uno le pone oficio. Obvio, obvio. Ahora, en esta dinámica, esta vorágine bastante eléctrica, hardcore o como lo llamemos, ¿tuviste tiempo para pensar en los libros que presentaste o que estás, presentando en esta feria, que son dos? El Letra Míos. Viva y el Indelibros. Son dos libros. Sí. Digo, ¿tuviste tiempo para pensar o para disfrutar esta idea de decir, bueno, hay un libro nuevo digital en Indelibros que acabas de sacar, uno con Luciano Lutero, Letras del Sur. Letras del Viva es la otra editorial de Letras del Sur. Digo, ¿tuviste tiempo para recorrer, ver qué pasó, ver o fue, digamos, una especie de vorágine de entrevistas y ya? ¿Cómo fue Sí, esa es cierto experiencia tuya? que sacamos 2 libros, uno con Indy, con Sí. Patricia Kolesnikov. Contame un poco cómo fue ese proceso. de Fue ese algo... Creo que los 2 libros están muy a tono. Primero porque el que hicimos con Patricia sale en una colección de género y que el título lo puso ella, Diario del Argentino Deconstruido. Yo quería ponerle otro título y ella me dijo jugátela y creo que acertó. Y a partir de ese libro que salió en marzo, que tuvo un pequeño recorrido, apareció Luciano Lutero con la propuesta de hacer uno juntos y la editora Nora Galia nos dijo, bueno, hagan uno de ensayos sobre masculinidades. A mí me parece que está buenísimo el tema Digo, hoy el debate sobre los géneros es un debate muy urgente y muy interesante, pero yo no podría pensarme desde el feminismo, porque evidentemente el feminismo es algo que le toca en primer plano a las mujeres. Y si yo hablara de feminismo, estaría impostando una voz. Ahora, los efectos que provoca el feminismo sobre los hombres, parece que eso es algo interesante como para explorar. De última veremos, me parece que el feminismo o los feminismos, como me enseñaron a decir aquí en la feria, los feminismos tienen forman parte de la agenda política. No sé si las masculinidades entran en esa misma agenda, pero por lo pronto siento que es un tema lindo para abordar y me gustaría seguir abordándolo en un futuro. Nosotros vamos a presentar el libro la semana que viene. Y ¿Dónde? En la Casa del Árbol. Lo presentamos sí, el sábado, sí. pero no me acuerdo la hora. Y es Pero- en Avenida Córdoba y Serrano, por ahí. Sí, es muy cerca de donde vivo yo, por suerte. Ah, y así si me olvido me vienen a buscar rápido. Vas caminando y te vas relajando mientras. Claro. Está bien, esto es procedimiento, está bueno. Y estás trabajando en un proyecto un libro sobre Borges, Sí. que digo, me venís contando hace varios años. Sí. Me parece interesante porque es como una especie de casi de desmenuzar cierta parte o fracción o fragmento o costado de Borges que me parece que es algo no tan habitual o no tan dicho. Me gusta Contá un poquito mucho Borges, me gusta Borges como escritor y me gusta Borges como personaje. Me parece que tiene como anuda a Borges un montón de tensiones argentinas. Y me gusta explorarlo. Y me gusta pensar Borges en la Biblioteca Nacional. Borges en la biblioteca fue director 18 años de la Biblioteca Nacional. Fue uno de los directores que más años estuvo, después de Paul Grusac, que estuvo más de 40, ¿no? Y ¿qué hizo en esos 18 años? Y la verdad es que un poco me dio el gusto de traer acá, a este auditorio, a Elsa Barber, que es la directora de la Biblioteca Nacional, y traer a Germán Álvarez y a Laura Rosato, que son los directores del Centro de Estudios Jorge Luis Borges, también dependiente de la Biblioteca Nacional. Porque, de nuevo, hablar de educación es hablar de cultura, y hablar de cultura es hablar de la Biblioteca Nacional, y hablar de la Biblioteca Nacional es hablar de Borges. Entonces yo me di ese gusto de hablar de él. Lo vengo haciendo muy lento, no hay apuro, como todos los años, todos los meses sale un libro sobre Borges, el mercado no está pidiendo el libro de Borges. Si este año hubiese que preguntar sobre qué va a salir el mes que viene, y bueno, por ahí tenés que mirar a ver cuál es el número redondo,
estamos en un año electoral, entonces el mercado te va a pedir que haya política y el mercado también te va a pedir que haya libros sobre feminismo, pero el libro sobre Borges puede estar mucho tiempo esperando en las gateras. Bueno, acá lo que ustedes no lo ven, pero acá hay una especie de ansiedad detrás de la cámara que está vinculada con... Son todas para nosotros dos. Sigamos hablando mientras... Para que vean. Empanadas, jamón y queso. Bueno, ¿cuál es la filosofía de jamón y queso? No. Yo para cerrar nada más y agradecerte la charla, nosotros hemos hecho algo que de verdad es algo muy emocionante, la verdad es muy emocionante. Hicimos algo realmente increíble en esta Feria del Libro, porque además de pensarlo como el logro de las 200 entrevistas, le pusimos un objetivo atrás a esto. Acá, en Tigmas, que fue algo para pensar cómo plantear un proyecto educativo que es algo que me llena de orgullo, por un lado, y darle a conocer y pensar en cómo se presenta y cómo se debate la educación argentina. Y en Leamos presentamos una plataforma de consumo de entretenimiento, que es una lectura algo impresionante, tipo Netflix, y lo hicimos allá. Y nosotros, digo nosotros porque no soy yo solo, acompañamos desde la parte de contenidos a una plataforma educativa y a un proyecto de lectura muy importante. Todo el mundo se queda siempre conmigo. A mí hoy me decían un chiste, me decían, dormís en la feria. Pero la verdad es que yo quisiera aprovechar para decir que no soy solamente yo. Está Cristian Acedo todos los días acá, y cuando no está Cristian está Agustín Brasich, y después están los dos Nicolás. Y la verdad es que tuvimos 250 invitados y ningún invitado se perdió, y ningún invitado se sintió menospreciado, y ningún invitado faltó. Y eso tiene que ver con el movimiento que hace Mariana Cosodig en el auditorio de Leamos y Ana Sánchez en este auditorio. Y acá ningún nene se lastimó y nadie se perdió. Y cuando hubo una abuela que se perdió, estaba Silvina atenta para decir, vení que acá, y usemos el micrófono. Y esto... Cuando uno piensa que hay una sola persona de este lado, tenés que pensar que este auditorio o este stand lo plantearon Mercedes Conte y Esteban Castromán. Y hay una cantidad inmensa de gente que le ha puesto el cuerpo, los prenseros de las editoriales, la prensa de la feria, los funcionarios, mi hija que hace esto. Y digo, la verdad que sí, estoy muy emocionado. Bueno, mirá, para cerrar... pero quiero decir que acá uno piensa que esto se hace, que estoy yo solo. Y yo me siento re orgulloso del equipo que hicimos. Un equipo que a veces genera ruidos, y cuando genera ruidos genera discordia, y genera a veces chispazos. Me parece que una vez lo escuché a Steve Jobs decir que cuando hay mucho ruido es porque hay muchas ideas. Y la verdad es que, loco, hicimos un laburo del re carajo. Totalmente. Bueno, y para cerrar, es cierto que somos un equipo